Hemos descubierto miles de artefactos dejados por civilizaciones antiguas en los últimos siglos, y cada vez surgen más preguntas que respuestas. Desde especies humanas desconocidas hasta extrañas marcas de brujas, aquí hay 20 descubrimientos inquietantes que podrían cambiar la historia. Número 20. Especie humana denisovana. Los denisovanos fueron una especie humana antigua que vivió hace decenas de miles de años. Junto con los neandertales, se encuentran entre los parientes más cercanos de los humanos modernos. Los denisovanos son conocidos principalmente por el ADN extraído de un hueso de un dedo y algunos dientes encontrados en la cueva Denisova en Siberia. Lo que hace que los denisovanos sean particularmente fascinantes es la evidencia física limitada que tenemos de ellos. A diferencia de los neandertales, cuyos restos óseos se han encontrado en varias partes del mundo, los denisovanos son conocidos principalmente por fragmentos de ADN. La escasez de restos físicos plantea preguntas sobre su apariencia, comportamiento e inteligencia. Pero a pesar de la escasez de información, los denisovanos han dejado su marca en los genomas de los humanos modernos. Muchas poblaciones fuera de África tienen un pequeño porcentaje de ADN denisovano, lo que indica que nuestros antepasados se cruzaron con ellos en algún momento del pasado. Y así, cuando se descubrieron los restos de Deni, desconcertó a los historiadores y expertos de todo el mundo. Un equipo de Oxford descubrió los restos de 90.000 años de antigüedad de una hija híbrida de madre neandertal y padre denisovano. Se le dio el apodo de Deni y se considera uno de los restos más raros que se han descubierto. Deni es una persona de primera generación de ascendencia mixta, y potencialmente podemos desvelar muchos secretos sobre ella gracias a su origen neandertal y denisovano. Antes de seguir con este vídeo, dale al botón de suscripción y haz clic en la campana de notificaciones ahora mismo. Número 19. Una pirámide de reinas y cientos de tumbas. El antiguo Egipto, una de las civilizaciones más enigmáticas y fascinantes de la historia, continúa revelando sus secretos milenarios, dejando a los expertos maravillados y desconcertados por igual. Hasta el día de hoy, los arqueólogos siguen desenterrando vestigios asombrosos que arrojan luz sobre esta cultura extraordinaria, desafiando nuestras percepciones y ampliando nuestro conocimiento de manera constante. En un descubrimiento reciente que ha conmocionado al mundo arqueológico, los investigadores han sacado a la luz una antigua pirámide que se cree que podría ser el lugar de descanso eterno de una reina egipcia hasta ahora desconocida. Este hallazgo no solo promete revelar información valiosa sobre la realeza egipcia, sino que también podría reescribir capítulos enteros de la historia de esta civilización. Junto a esta impresionante estructura, los arqueólogos han desenterrado una colección diversa y rica de ataúdes ornamentados, momias meticulosamente preservadas y un verdadero tesoro de artefactos antiguos, cada uno con el potencial de desvelar nuevos misterios sobre la vida, las creencias y las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Saqqara, apodada la ciudad de los muertos, revela secretos asombrosos. Arqueólogos hallaron más de 20 pozos con 300 ataúdes cada uno, formando un complejo funerario sin precedentes. Estas tumbas inusuales podrían pertenecer a consejeros de Tutankamón, ofreciendo una visión única de la corte real egipcia. Un sarcófago de oro macizo destaca entre los hallazgos, evidenciando la riqueza del antiguo Egipto. La excavación continúa, planteando interrogantes sobre posibles figuras históricas desconocidas y la vida en el antiguo Egipto. La investigación promete transformar nuestra comprensión de esta civilización. Número 18. Pozos de caza debajo de Stonehenge. Stonehenge es uno de los monumentos más famosos no solo en Europa, sino en todo el mundo. Stonehenge, situado en Wiltshire, Inglaterra, está formado por un anillo de enormes piedras verticales, algunas de las cuales alcanzan los 9 metros de altura y pesan toneladas. Durante mucho tiempo, Stonehenge se consideró un lugar de importancia astronómica y religiosa. Su alineación con los solsticios y equinoccios sugiere una conexión con antiguas observaciones celestiales. Muchos creían que servía como calendario, ayudando a los pueblos antiguos a seguir el paso de las estaciones. Aunque muchos creen que Stonehenge era un lugar sagrado para las personas que vivían en la región en el pasado, su propósito sigue siendo objeto de debate. Al igual que las arenas de Egipto, parece que Stonehenge todavía esconde muchos secretos.
Recientemente, los arqueólogos han descubierto miles de fosos de caza alrededor de este monumento. Se cree que estos fosos fueron utilizados por cazadores-recolectores hace unos 10.000 años, es decir, unos 5.000 años antes de que se construyera Stonehenge. En concreto, se crearon entre el 8000 y el 207.800 a.C. Entre estos fosos, destaca uno. Tiene la friolera de 4 metros de ancho y 2 metros de profundidad, lo que lo convierte en el más grande del noroeste de Europa. Este hallazgo nos indica que la gente ya vivía en esta zona durante el Mesolítico temprano. Gran Bretaña estaba empezando a ser habitada de nuevo después de la última edad de hielo. Estos pozos muestran que abarcan miles de años, mostrando cómo las actividades de las personas cambiaron con el tiempo, desde los primeros cazadores-recolectores hasta las comunidades agrícolas posteriores. Este nuevo descubrimiento podría arrojar más luz sobre los secretos de Stonehenge. Número 17. Mapa del siglo XVI que muestra la Antártida sin hielo. El 9 de octubre de 1929, un teólogo alemán llamado Gustav Adolf Diesmann tropezó accidentalmente con un mapa intrigante mientras ordenaba materiales en la biblioteca del Palacio Topkapi de Estambul. Este mapa, que data de 1513 después de Cristo, fue dibujado y firmado por el cartógrafo turco Hacı Ahmed Muhyiddin Piri, conocido como Piri Reis, el creador de este mapa. Piri no solo era un almirante de la Marina turca, sino también un marinero y cartógrafo experimentado que afirmaba haber utilizado 20 mapas y cartas de origen, incluidos los de Ptolomeo, los exploradores portugueses, un mapa árabe e incluso uno de Cristóbal Colón. Con su fama, es natural que sus creaciones tengan mucha credibilidad, y sin embargo, los expertos encuentran un poco difícil de creer el contenido del mapa de Piri Reis. Verás, este mapa contiene lo que parece ser una representación de la Antártida siglos antes de su descubrimiento oficial. Y aún más intrigante, parece mostrar la Antártida antes de que estuviera cubierta de hielo hace más de 6000 años. Un profesor llamado Charles Hapgood afirmó que este mapa podría estar basado en materiales de fuentes antiguas, posiblemente anteriores al 4000 a.C., antes de que existieran idiomas desarrollados o civilizaciones avanzadas. La teoría de Hapgood plantea la posibilidad de que una civilización antigua poseyera la tecnología para navegar por vastos océanos y cartografiar con precisión el mundo. Algunos partidarios del mapa de Piri Reis también propusieron la existencia de un viajero en el tiempo que describió y dibujó el mapa con precisión. Algunos incluso especularon que podría ser una civilización atlante o extraterrestre, aunque no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. Por otro lado, los escépticos argumentan que el mapa representa la costa de América del Sur, lo que apunta a similitudes con el paisaje moderno. Y hasta el día de hoy, la verdad sigue siendo desconocida. Número 16. La narración más antigua conocida. En el año 2021, un equipo de arqueólogos realizó un descubrimiento extraordinario en el sureste de Turquía que ha revolucionado nuestra comprensión de la narrativa prehistórica. Desenterraron lo que se considera el ejemplo más antiguo conocido de una escena narrativa, datada hace aproximadamente 11.000 años. Esta fascinante talla en piedra, que se asemeja a una primitiva tira cómica, presenta una composición intrincada de 5 figuras distribuidas en 2 paneles distintos. El primer panel muestra una escena intrigante, un hombre en aparente confrontación con 2 imponentes leopardos. Esta representación podría simbolizar la lucha del ser humano contra las fuerzas de la naturaleza, o quizás un ritual de caza antiguo. En el segundo panel, observamos otra figura humana junto a un toro, una yuxtaposición que podría indicar los inicios de la domesticación animal o una relación simbólica entre el hombre y el ganado. Aunque a primera vista la narrativa puede parecer enigmática, los expertos han teorizado que esta talla en piedra es mucho más que una simple representación. Se cree que ilustra la compleja y evolutiva relación entre los seres humanos y su entorno natural. Más específicamente, los arqueólogos sugieren que esta obra de arte prehistórica podría documentar la transición gradual de la humanidad hacia un estilo de vida más sedentario, marcando así un punto de inflexión crucial en la historia de la civilización. La riqueza de información contenida en estos relieves es verdaderamente asombrosa. A pesar de su aparente simplicidad, una narración condensada en solo 2 paneles,
Esta única imagen es un tesoro de conocimientos antropológicos. Cada trazo, cada figura, cada detalle de la composición ofrece potencialmente cientos de historias y perspectivas sobre la vida, las creencias y las prácticas de nuestros ancestros prehistóricos. Este descubrimiento no solo amplía nuestra comprensión de la prehistoria, sino que también desafía nuestras percepciones sobre las capacidades artísticas y narrativas de las culturas antiguas. Número 15. Misteriosos sarcófagos debajo de Notre Dame. Notre Dame de París, o Nuestra Señora de París, es una de las catedrales más famosas del mundo. Fue construida en la Francia medieval en 1163 y se completó en gran parte en 1260. A lo largo de los años, se modificó varias veces, pero no hubo cambios importantes hasta que ocurrió una tragedia el 15 de abril de 2019. El techo de la catedral se incendió y ardió durante 15 largas horas. La reconstrucción de la catedral ha comenzado y se cree que se completará el próximo año, en 2024. Durante este esfuerzo de restauración en curso, la catedral reveló sus 2 enigmáticos sarcófagos secretos debajo de la nave de la iglesia. Después de meses de investigación, finalmente tenemos información sobre las personas enterradas debajo de Notre Dame. Se cree que el primer ataúd era el lugar de descanso final de un sumo sacerdote llamado Antoine de la Porte, quien falleció en 1710, a la edad de 83 años. En su ataúd se encontraron pistas sobre su identidad. Sin embargo, se había deteriorado con el tiempo, lo que permitió que el oxígeno se filtrara en su interior. Por esta razón, solo quedan sus huesos, cabeza, cabello, barba y parte de su ropa. A pesar de su estilo de vida sedentario, el sumo sacerdote parecía cuidar sus dientes, pero mostraba signos de gota, muy probablemente por el exceso de comida y alcohol. Mientras tanto, el segundo ataúd contenía los restos de un hombre aún por identificar. Se estima que tiene entre 25 y 40 años, posiblemente de una época anterior a la del sumo sacerdote, al que apodan cariñosamente Le Cavalier, debido a la posibilidad de que fuera un jinete debido al estado de sus huesos pélvicos. Es asombroso que podamos obtener tanta información solo a partir de los huesos, ¿no? Ambos hombres fueron enterrados en ataúdes de plomo, una práctica reservada para la élite. Curiosamente, los 2 ataúdes presentan diferencias significativas, lo que sugiere que los hombres no vivieron durante el mismo periodo. El ataúd de Le Cavalier, por ejemplo, parece haber sido moldeado a medida para adaptarse a su cuerpo. A pesar de la identificación cercana de los 2 hombres enterrados en los sarcófagos, todavía hay mucho que aprender sobre ellos que podría cambiar nuestra historia. Número 14. Lucy. Lucy es un fósil que cambió para siempre nuestra comprensión de la historia humana. Ella está entre nuestros antiguos antepasados que vivieron hace unos 3,2 millones de años. Sus restos fueron descubiertos en Etiopía en 1974 y sus huesos son algunos de los huesos más completos de un ser humano antiguo que se han descubierto jamás. El descubrimiento de Lucy es significativo porque nos mostró que nuestros antepasados caminaban sobre 2 piernas, como nosotros, mucho antes de lo que pensábamos. Al principio, no era así. Lucy medía tan solo 1,5 metros, pero tenía brazos poderosos y dedos largos y curvados, similares a los de los simios que vemos hoy. Con su altura, es natural pensar que Lucy era una niña, pero sus huesos estaban completamente desarrollados, lo que significa que era una adulta cuando falleció. Además de cambiar nuestra creencia inicial sobre el mapa evolutivo de la humanidad, el descubrimiento de Lucy nos mostró una vez más que África es, de hecho, la cuna de la humanidad. El lugar donde todo surgió y sucedió. Es un lugar importante para la evolución de la humanidad. Hasta el día de hoy, Lucy sigue siendo uno de los especímenes más importantes descubiertos en el apogeo de los descubrimientos en la década de 1970. Número 13. La piedra de Rosetta. Este gran trozo de piedra, a simple vista, podría parecer un artefacto común y corriente, pero en realidad se encuentra entre los descubrimientos arqueológicos más trascendentales de los últimos siglos. La piedra de Rosetta, un famoso artefacto descubierto en Egipto en el año 1799, ha revolucionado nuestra comprensión de la historia antigua. Lo que hace a esta piedra verdaderamente extraordinaria es que contiene la misma inscripción en 3 escrituras diferentes: griega antigua,
egipcio demótico y jeroglíficos egipcios. Esta característica única la convirtió en la clave para descifrar los enigmáticos jeroglíficos egipcios, un logro que había eludido a los estudiosos durante siglos. La importancia de la piedra de Rosetta no puede ser subestimada. Sin ella, gran parte de nuestro conocimiento actual sobre la antigua civilización egipcia permanecería en la oscuridad. Este artefacto no solo allanó el camino para nuestra comprensión de la escritura simbólica egipcia, sino que también abrió una ventana a la rica cultura, historia y sociedad del antiguo Egipto. Utilizando la parte griega de la inscripción como punto de partida, los eruditos pudieron finalmente descifrar los jeroglíficos, desvelando así los secretos largamente guardados del pasado egipcio. El descifrado de los jeroglíficos usando la piedra de Rosetta fue un proceso arduo que duró años. Jean-François Champollion lideró el equipo que comparó meticulosamente las tres versiones del texto, identificando patrones entre los jeroglíficos y las palabras griegas. Este trabajo pionero estableció las bases de la egiptología moderna. La piedra de Rosetta se convirtió en un puente entre el mundo moderno y el antiguo Egipto, permitiéndonos estudiar en profundidad la vida, religión, política y cultura de esta fascinante civilización que aún nos cautiva hoy. Número 12. Los guerreros de terracota. Los guerreros de terracota son posiblemente el hallazgo más significativo en todo este milenio. Estos soldados de tamaño natural, que datan de hace más de 2 milenios, fueron elaborados para proteger la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Su descubrimiento en 1974 por agricultores que cavaban un pozo amplifica la naturaleza ya asombrosa de esta maravilla arqueológica. Cada uno de estos soldados es único y representa a un guerrero real de esa época. Estas figuras elaboradas meticulosamente, junto con caballos y carros, fueron diseñadas para acompañar al emperador en el más allá. Ahora, imagínese cuán meticulosamente fueron hechos estos guerreros de terracota. El descubrimiento no solo nos da una idea de lo asombrosa que era la antigua China en la elaboración de esculturas, sino que también compartió información importante sobre las tácticas militares chinas antiguas, la vestimenta e incluso las características individualizadas de estos soldados. El ejército de terracota fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su inmensa importancia histórica y cultural. Este descubrimiento por sí solo es suficiente para mostrar el poder de la dinastía Qin y lo influyente que fue el primer emperador de China. Ahora probablemente estés pensando, ¿qué pasa con la tumba del emperador que estos soldados están custodiando? Bueno, sabemos la ubicación de la tumba del emperador. Naturalmente, se cree que contiene tesoros inimaginables, incluidos ríos de mercurio, diseñados para imitar los cielos celestiales. Ahora bien, ¿qué arqueólogo querría perder la oportunidad de estudiar un lugar tan asombroso? Bueno, los arqueólogos probablemente se apresurarían a examinar la tumba del emperador si no fuera por la preocupación de preservarla. La tumba permanece sellada debido a las preocupaciones sobre la preservación de su contenido y garantizar que se desarrollen técnicas de excavación avanzadas para hacer justicia a este antiguo país de las maravillas. Verás, a diferencia del pasado, cuando los arqueólogos exploraban tumbas sin descanso, ahora estamos haciendo un esfuerzo para preservar y examinar de forma segura los sitios antiguos. Hoy en día, los guerreros de terracota son un destino turístico popular que atrae a millones de visitantes de todo el mundo para presenciar esta antigua maravilla. Número 11. El Arca de Noé. El Arca de Noé. Esta nave fue descrita en el libro del Génesis. En la Biblia, fue construida por Noé, un hombre elegido por Dios mismo. Noé recibió instrucciones de construir el arca y reunir a un par de todos los animales del mundo para salvarlos antes de que un diluvio inminente borrara todo lo que había en la tierra. Esta historia puede que no sea más que un texto religioso para algunos, pero hay creyentes del arca que afirman que esto sucedió en la vida real. Recientemente, han salido a la luz pruebas de la existencia del arca. Si estas supuestas pruebas son ciertas, este único descubrimiento podría reescribir la historia de la humanidad. Un grupo de exploradores supuestamente descubrió el arca enterrada bajo la nieve y los escombros volcánicos en el monte Ararat en Turquía. Estos exploradores, conocidos como Noah's Ark Ministries International,
Afirmaron que los grandes compartimentos de madera en la montaña pertenecían al legendario Arca de Noé. Estos compartimentos están divididos en diferentes secciones y podrían coincidir con las descripciones históricas del arca. Utilizaron la datación por radiocarbono en la madera del lugar, lo que sugiere que la madera tiene unos 4.800 años de antigüedad, lo que coincide con la cronología bíblica. Sin embargo, no todo el mundo está convencido. Los biólogos creen que la datación por radiocarbono realizada en el material es inexacta. Otros creen que el hecho de que el arca se haya dejado descomponer no tiene mucho sentido. En cambio, tendría más sentido que el arca se desmontara y se utilizara como material de construcción después del gran diluvio. Algunos expertos incluso sugieren que lo que se encontró podría ser un santuario construido por los primeros cristianos en lugar del Arkansas original, considerando la discrepancia de edad. Y así, la verdad detrás del Arca de Noé continúa eludiéndonos. Número 10. El Santo Grial del Arca de Noé. Hablemos del Santo Grial, otro artefacto cristiano significativo. El Santo Grial es una de las cosas más valiosas relacionadas con el cristianismo. El Grial a menudo se representa como un cáliz. Según la tradición, Jesucristo utilizó esta copa durante la Sagrada Cena. Allí bebió y supuestamente fue la copa que utilizó para recoger su preciosa sangre. El paradero del Santo Grial ha sido un misterio durante mucho tiempo, pero recientemente surgió nueva información sobre el Grial. Un grupo de arqueólogos encontró un pergamino egipcio medieval con detalles sobre el Grial. En el escrito, se dice que el cáliz sagrado fue llevado de Jerusalén a El Cairo y entregado al gobernante de un reino islámico. El cáliz fue entregado como ofrenda de paz al rey cristiano Fernando. Desde entonces, el cáliz se ha conservado en la basílica, oculto al público desde la década de 1950. Sin embargo, otros creen que el Santo Grial no es solo una copa simple. Algunos creen que posee poderes extraordinarios, como la capacidad de otorgar la inmortalidad o revelar verdades ocultas del universo. Ahora bien, la teoría más interesante es que el Santo Grial no es un simple vaso común, sino un vaso real de la sangre de Cristo. Sí, así es. Algunos creen que el Santo Grial no es un cáliz, sino una persona que lleva sangre divina. Magdalena, estrechamente asociada a Jesucristo, desempeña un papel fundamental en esta teoría, sugiriendo que el Grial simboliza un linaje conectado con el propio Mesías. Pero por supuesto, esto no es más que una especulación. Y si las pistas sobre el paradero del cáliz son verdaderas, esto pondría fin a la búsqueda centenaria del paradero del Santo Grial. Número 9. Homo naledi, de Lucy. Echemos un vistazo al Homo naledi, otro de nuestros antiguos parientes humanos cuyo descubrimiento marcó para siempre la forma en que entendemos la historia humana. Estos antiguos parientes humanos vivieron entre 335.200 y 36.000 años atrás. Estos ancestros humanos tenían una caja craneal pequeña, similar a la de las primeras especies de Homo, y una estructura corporal que recordaba al Australopithecus. El Homo naledi desafió las clasificaciones existentes de nuestros antepasados. El Homo naledi desafía nuestras nociones previas sobre la evolución humana. Su combinación de características primitivas y más modernas sugiere que nuestro árbol genealógico es mucho más complejo de lo que alguna vez pensábamos. El descubrimiento también arroja luz sobre el comportamiento de los primeros homínidos. El hecho de que los individuos estuvieran desechando deliberadamente a sus muertos en una cámara de cueva remota indica un nivel de pensamiento simbólico y comportamiento ritualista, lo que esencialmente significa que deberíamos darle más crédito a nuestros antepasados primitivos. Los hemos subestimado cuando claramente eran más avanzados de lo que inicialmente pensábamos. Y al igual que Lucy, el Homo naledi afirma que múltiples especies de homínidos coexistieron en el continente africano, lo que demuestra aún más que nuestra evolución no es un proceso lineal, sino más bien increíblemente complejo. Número 8. Misteriosas marcas de brujas. A lo largo de los siglos, la humanidad ha albergado un profundo temor hacia lo sobrenatural, manifestándose en creencias sobre fantasmas, vampiros y, de manera particularmente intensa, brujas. Este miedo alcanzó proporciones alarmantes en Europa durante el período moderno temprano, específicamente entre los siglos XV y finales del XVII. Durante este oscuro capítulo de la historia,
conocido como la Casa de Brujas, se estima que entre 40.000 y 60.000 personas perdieron la vida, acusadas injustamente de practicar brujería. Un testimonio fascinante de este temor ancestral se encuentra oculto en los riscos de Creswell, un impresionante desfiladero de piedra caliza ubicado en el Reino Unido. Estas formaciones rocosas albergan las llamadas marcas de brujas, evidencias tangibles de que, incluso desde tiempos tan remotos como la Edad de Hielo, los seres humanos han buscado formas de protegerse contra fuerzas malignas invisibles que creían amenazaban su existencia. Los riscos de Creswell están cubiertos por cientos de estas enigmáticas marcas de brujas, símbolos grabados en la piedra que, curiosamente, en un principio fueron confundidos con simples grafitis modernos. Sin embargo, un análisis más detallado reveló su verdadera naturaleza y antigüedad, ofreciendo una ventana única a las creencias y temores de nuestros antepasados. Estos símbolos, que van desde simples cruces hasta intrincados diseños geométricos, se cree que fueron tallados con la intención de repeler el mal y proteger a quienes habitaban o transitaban por la zona. Número 7. El mapa de Vinland. El mapa de Vinland es un mapa mundi, un mapa medieval del mundo conocido. Creado en un pergamino, a menudo se asocia con la exploración nórdica de América del Norte alrededor del siglo XI. Lo que hace que este mapa sea tan significativo es la sugerencia de que podría representar parte de la costa norteamericana, posiblemente representando a Vinland, una región explorada por los vikingos. Si este mapa es auténtico, proporcionará evidencia de la exploración europea de América del Norte antes de Colón, reformulando la narrativa del descubrimiento del Nuevo Mundo. Sin embargo, la autenticidad del mapa de Vinlandia ha sido objeto de controversia. Algunos expertos sostienen que se trata de un auténtico artefacto medieval, mientras que otros creen que es una falsificación inteligente. La tinta utilizada para el mapa ha sido analizada y los resultados han alimentado el debate. La datación por carbono sugiere que este artefacto fue creado en el siglo XV, coincidiendo con el momento en que Colón navegó hacia las Américas. Sin embargo, la verdad detrás de este mapa sigue siendo desconocida. Número 6. La Cueva de Altamira. La Cueva de Altamira, situada en el norte de España, es famosa por sus excepcionales pinturas rupestres paleolíticas. Estas antiguas obras de arte nos muestran la creatividad de nuestros lejanos antepasados que vivieron hace más de 20.000 años. Esta cueva está adornada con vívidas representaciones de animales, humanos y símbolos abstractos pintados en las paredes y los techos de la cueva. Están lejos de ser obras de arte modernas, pero nos muestran el comienzo de la exploración del arte por parte del hombre. Estas obras de arte no solo son fascinantes de contemplar, sino que también sirven como piezas significativas de la antigüedad. El descubrimiento de la cueva a finales del siglo XIX marcó un punto de inflexión en nuestra comprensión del arte prehistórico. Antes de esto, se creía que nuestros antepasados de esta época eran incapaces de tal expresión artística. Sin embargo, la Cueva de Altamira no solo es famosa por su arte, sino que también es importante por su impacto en la arqueología. Su descubrimiento llevó a una nueva apreciación de la complejidad de las sociedades prehistóricas. Impulsó una mayor exploración de otras cuevas de la región, descubriendo más tesoros ocultos del arte antiguo. Número 5. La ciudad hundida de Dwarka. La ciudad hundida de Dwarka es un yacimiento arqueológico sumergido frente a la costa occidental de la India y el mar Arábigo. Se cree que es la legendaria ciudad de Dwarka, descrita en textos indios antiguos como el Mahabharata y los Puranas. Lo que hace que este descubrimiento sea tan significativo es la posibilidad de que sea anterior a algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Según la mitología hindú, Dwarka era la capital del reino del señor Krishna. Aunque estos relatos se consideraban más una leyenda que un hecho, las excavaciones submarinas en el Golfo de Kaambat han revelado la presencia de una ciudad que data de hace miles de años. La edad del yacimiento es un tema de gran debate. Algunos investigadores afirman que la ciudad podría tener alrededor de 9.000 años, lo que la colocaría entre los asentamientos urbanos más antiguos conocidos en el mundo. Si esta datación es precisa, desafía nuestra comprensión de la civilización humana temprana. Número 4. Homo floresiensis. El Homo floresiensis, comúnmente conocido como el Hobbit,
Es una fascinante especie de homínido de tamaño reducido que habitó la isla indonesia de Flores hace aproximadamente entre 50.000 y 100.000 años. Esta especie única ha cautivado la atención de los científicos y el público en general debido a sus características extraordinarias. Los individuos de esta especie tenían una estatura sorprendentemente baja, midiendo apenas alrededor de 1 metro de altura, lo que equivale a unos 3 pies. Además de su pequeña estatura, el Homo floresiensis poseía un cerebro notablemente pequeño en proporción a su cuerpo, una característica que ha intrigado a los paleontólogos y antropólogos por igual. Este descubrimiento ha sacudido los cimientos de nuestra comprensión sobre la evolución humana. Durante mucho tiempo, se ha sostenido la creencia de que el aumento del tamaño cerebral era una característica distintiva y crucial en el proceso evolutivo de los homínidos. Sin embargo, la existencia del Homo floresiensis desafía directamente esta noción, sugiriendo que la evolución humana es un proceso mucho más complejo y diverso de lo que se pensaba anteriormente. Este hallazgo nos obliga a reconsiderar nuestras teorías sobre el desarrollo cognitivo y las capacidades de nuestros ancestros primitivos. El Homo floresiensis en la isla de Flores plantea intrigantes preguntas sobre la adaptabilidad y diversidad de los primeros humanos. Su presencia en este entorno aislado ofrece una oportunidad única para estudiar los efectos del aislamiento geográfico en la evolución humana. Este descubrimiento desafía nuestras ideas sobre la adaptación humana, mostrando cómo nuestros antepasados desarrollaron características únicas en respuesta a presiones ambientales específicas. El caso del Homo floresiensis subraya la importancia de considerar la variabilidad y flexibilidad en la evolución humana, en lugar de adherirnos a modelos simplistas. Su descubrimiento continúa inspirando nuevas investigaciones en paleoantropología, recordándonos que aún hay mucho por descubrir sobre nuestros orígenes y historia evolutiva. Número 3. La cultura de la jirafa. La cultura de la jirafa es un hallazgo arqueológico relativamente reciente que surgió a principios del siglo XXI, en la región de la Jirafa en el sureste de Irán. Esta civilización sin precedentes posiblemente podría revelar secretos sobre nuestro pasado. Además, también podría desafiar lo que sabemos sobre las líneas de tiempo de la historia humana. La región de Giroft ha producido un tesoro de artefactos antiguos, incluyendo cerámica, sellos, figurillas y vasijas de piedra intrincadamente talladas. Estos objetos son prueba de una sociedad pasada con artesanía avanzada, lo que sugiere un nivel de desarrollo cultural y tecnológico previamente desconocido en la región. Sin embargo, la datación de la cultura de la jirafa es un tema de gran debate entre los arqueólogos. Algunos creen que podría remontarse hasta el 2500 a.C., lo que la ubica en el mismo marco temporal que algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo, como Mesopotamia y el Valle del Indo. Si esto es cierto, la región con techo de G podría plantear un desafío al estatus de Mesopotamia como la única cuna de la cultura humana durante su tiempo. Número 2. El Arca de la Alianza. Se cree que el Arca de la Alianza, comúnmente conocida como el Arca, es un recipiente sagrado que albergaba las tablas de piedra de los 10 mandamientos, así como otras reliquias importantes de la Biblia hebrea. Su existencia es fundamental para las creencias religiosas del judaísmo y ha tenido un profundo impacto en la historia de la fe. El arca simboliza la alianza, o acuerdo sagrado entre Dios y los israelitas en la Biblia hebrea. Según el Antiguo Testamento, fue construida por orden del propio Dios y sirvió como un lugar donde la presencia de Dios podía morar entre su pueblo. Esto la convirtió en un objeto de inmenso significado religioso y espiritual. Se describe como un cofre de madera cubierto de oro adornado con querubines o figuras angelicales en su tapa. Debía ser llevado por los israelitas durante sus peregrinajes por el desierto y luego colocado en el lugar santísimo dentro del templo de Salomón. En Jerusalén, se creía que el poder del arca era tan grande que podría llevar a los israelitas a la victoria en la batalla. Sin embargo, el destino del arca sigue envuelto en misterio hasta el día de hoy. Según el relato bíblico, fue vista por última vez en Jerusalén antes de que el templo fuera destruido por los babilonios en el 587 a.C. Se han llevado a cabo numerosas teorías y búsquedas sobre el arca a lo largo de la historia, pero sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la arqueología. Número 1. Rollo de cobre.
Este artefacto fue encontrado en 1952 entre los rollos del Mar Muerto, una colección de textos religiosos judíos que datan de la época del Segundo Templo. Este rollo supuestamente enumera las ubicaciones de tesoros ocultos que se cree que estaban escondidos antes del asedio romano de Jerusalén en el año 70. Cedro, oro, plata y otros artículos valiosos. Este rollo contiene toda la información necesaria para localizar estos tesoros. Algunos incluso especulan que la legendaria Arca de la Alianza se encuentra entre los tesoros ocultos. Naturalmente, esto ha dado lugar a innumerables expediciones y búsquedas de tesoros en busca de las riquezas descritas en el rollo. Sin embargo, el rollo de cobre no revela fácilmente sus secretos. Para que podamos entender su contenido, primero tendríamos que descifrar su lenguaje críptico y comprender su contexto histórico. Verás, si bien el idioma utilizado en el rollo es una variación del hebreo, algo que conocemos, la escritura y el estilo son únicos, lo que hace que la traducción y la interpretación sean un desafío. Incluso con nuestra comprensión moderna, estos descubrimientos muestran que la historia no es lineal. Nos vemos en el próximo video.